Ya, cuéntame cómo llegaste a pensar en filmar esta película. Una adaptación del libro Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña. ¿Leíste el libro y ahí se te ocurrió la idea o alguien te propuso el proyecto? ¿Cómo fue? Lo estamos investigando para la segunda temporada de los archivos del Cardenal, parte de los como documentos, porque trataba la segunda temporada sobre rondaba sobre esta parte de nuestra historia en particular. Me llegó Los Fusileros a las manos. Lo leí, pues, la forma como está escrito, los personajes que eligió el Juan Cristóbal contar, investigar, me pareció que había un peliculón dentro del libro, ¿no? De ahí en adelante fui hacia Juan Cristóbal, ahí me senté a conversar con él, a proponerle adaptar su libro al cine, y aquí estamos. Eso fue hace 5 años atrás. Un largo proceso. ¿Cómo fue elegido el punto de vista? Porque, bueno, la protagonista es la comandante Tamara, Ujú. interpretada por Daniela Ramírez. ¿Siempre fue pensado desde ese lugar o porque también dices que es una historia bien coral, hay hartos personajes? Eh, ¿Cómo fuiste decidiendo por dónde tomar la historia? No, eso mutó en el proceso de escritura del guión. Yo te diría, llevaba 3 años escribiendo el guión de la película sin lograr encontrar un... sin lograr dar con una forma de contarlo, un punto de vista que me pareciera apropiado, digamos, hasta que, porque el libro de Juan Cristóbal, Los Fusileros, evita las historias de los grandes comandantes, no profundiza en ellos, ¿no? Entonces tampoco sabía mucho más de los detalles que salen en otros lados de ellos, digamos, ¿no? El libro de la Patricia Pulitzer y tal. Eh, entonces decidí juntarme con gente cercana a Cecilia Mañi a conversar, particularmente con su hermana Silvia, y todo lo que me contó, o sea, ese primer café que me tomé con Silvia, todas las cosas que me contó sobre su hermana y tal, me pareció fascinante. Me pareció un personaje fascinante. Y de ahí en más encontré este lugar que me pareció súper apropiado desde donde contar la historia, ¿no? Esta mujer eh, que habita en un lugar que viene de un origen tan contradictorio contra quien finalmente fue siendo, ¿no? Esa energía que tiene, que la transformó en comandante en una organización súper masculina, en un mundo súper machista, y por otro lado una mujer que es madre también, digamos, me pareció que ofrecía eh, cosas muy particulares y muy interesantes de explorar, digamos, ¿no? Sí, recientemente se estrenó una ópera sobre el caso o sea, sobre la comandante Tamara, que de hecho era una autobiografía bien interesante de la Carla Romero con la Mariana Muñoz y la Claudia Cabeza, y también hablaba mucho de como su historia y todo, y es súper interesante la historia de ella, porque además viene de una familia pinochetista, súper así o sea, súper de derecha, y ella fue como la rebelde, y la película también toma extractos con un poco esta historia. eh, Siempre fue pensado como no tampoco entrar tanto en ese, como en el origen de ella, como que no, la historia era más sobre el caso del atentado contra Pinochet más que de ella, ¿no es cierto? En algún minuto la idea era como tomar más perfil de ella como comandante Tamara. Siempre el perfil o sea, siempre la intención de la película, que es lo que me parece valioso del libro de Juan Cristóbal, son las personas que hay detrás del personaje, digamos, ¿no? Del personaje, digo, de la chapa, que se metieron adentro del Frente Patriótico para hacer esta acción contra la dictadura de Pinochet, digamos, ¿no? O sea, siempre me llamó la atención qué había detrás de esa respuesta tan decidida sobre al cómo estás para morirte, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido de la película, el atentado finalmente es una excusa
es un punto de entrada para hablar de eso, digamos, ¿no? Más allá que una construcción cronológica de cómo se fueron dando los hechos. Sí, bueno, además es una película que cuenta con un elenco, o sea, o sea, hay muchos actores. Es una coproducción con Argentina, por eso hay actores argentinos también. Y con España también. Ya, Sí. ya, perfecto. ¿Cómo fue ese trabajo, además de tener un elenco tan grande, como de tantos personajes, cómo lo fuiste desarrollando? Y también la figura de comandante Ramiro, también que es súper importante. Claro, igual hay que entender que la película, por sobre todas las cosas, es una obra de ficción inspirada en hechos reales, es decir, se toma un montón de licencias con respecto a los hechos reales, digamos. No tiene para eso, para ver qué pasó o acercarse a los hechos en sí mismos. Creo que hay tremendas obras como la de como el libro Juan Cristóbal y la serie de Guerrilleros de Chilevisión, digamos, ¿no? Para enterarse de cosas, de acontecimientos históricos. Em, sobre la cantidad de personajes que tiene la película, son súper difíciles. O sea, a mí me pareció súper complejo y difícil y me costó un montón este mundo coral, digamos, esto de tener tantos personajes y tantos pequeños mundos para entrar en ellos y hacerles justicia a las historias de estos personajes, digamos, ¿no? Pero por otro lado, fue un desafío bastante interesante, digamos, ¿no? Me costó al principio, a topar y vi el gran abanico de personajes, después eh, escribir esta cosa, darle forma a esta película de manera piramidal desde esta estructura coral, me pareció fascinante, digamos, ¿no? Porque te obliga a ir a tomar pequeños rasgos de cada uno y hacerlos y darles un lugar dentro de la historia, ¿no? Sí. Bueno, tú habías tenido experiencia haciendo documentales principalmente, este es tu primer largo de ficción. ¿Cómo fue, a pesar de que basado en hechos reales, como dices, también se toman ciertas licencias, pero cómo fue para ti trabajar la ficción por primera vez, siendo que tu experiencia ha sido más en lo documental, en lo real, como tomar los hechos reales, siendo que estás tomando hechos reales? Claro, finalmente me ha tocado desde la ficción 7 series, llevo 7 series de ficción y de esas 7, 6 son inspiradas en hechos reales. Entonces, pasarme estos límites de la realidad a la ficción, desde ese punto de vista, no me costó tanto, digamos, ¿no? Yo hace un buen tiempo justamente he ido tomando distancia de a poco de estas, o marcar el límite, digamos, qué está inspirado y qué está basado en, y pasarme a construir estos personajes de, desde el mundo de la ficción, ¿no? Algunos más apegados a la realidad, como el Daniel Zamudio, que está en Solos por la Noche, otros bastante más distantes, como en el caso de la cacería en Alto Hospicio, y así, digamos, ¿no? Entonces, fíjate que eso no fue el tránsito de la ficción o sea, del documental a la ficción, en realidad no es algo que, que lo tome, que me haya costado algo o algo en particular, digamos, ¿no? A mí por lo menos me parece interesante, o lo que me gusta del oficio es justamente la libertad de poderse mover entre la no ficción y la ficción. Oye, y hablando de las series, ¿qué cosas te gustan más o sea, qué aspectos de las series prefieres versus el cine? Una película que tienes que concentrarte en una hora y media, contar una historia completa y sobre todo en esta historia que tiene muchas aristas y muchos personajes y todo, de concentrarte una hora y media versus la serie que tienes varios capítulos para desarrollar la historia. Claro, son formatos distintos, ¿no? ¿No? O tiempos distintos, ¿no? Porque en una serie uno tiene 8 horas para contar, para indagar en los personajes, la historia, construir la historia y tal. Y como tú bien dices, en una película hay 120 minutos para hacer lo mismo, ¿no? Entonces son desafíos narrativos distintos,
y no hay uno que sea menos interesante que el otro, ¿no? Yo creo que lo fascinante es cuando uno está, o estáis del lado de la serie y tenéis esto, y existen estas 8 horas para contar una historia, bueno, vale, vamos, tomemos esas 8 horas y veamos qué hacemos para navegar en las zonas de grises, digamos, y si no, están estos otros 120 minutos, vamos y contamos la historia ahí, digamos, ¿no? Obliga, no sé si hay una que sea más difícil que la otra, digamos. Yo creo que es tan difícil contar una historia en 8 horas como en 2, o en 30, o en 40 minutos, Oye, 360, no sé. sí. Oye, esta película es un thriller político que tiene, ese es el género que tú podrías describir que es un thriller político, tiene harto de acción, tiene drama, pero además tiene escenas súper fuertes de tortura así bien impactantes. ¿Cómo abordaste esas escenas? ¿Cómo fue para ti también entrar en un género también súper desafiante, me imagino? Claro, es verdad que la película es en esencia un thriller psicológico, digamos, que tiene momentos de acción, que tiene componentes violentos, que son estas zonas de violación a los derechos humanos, digamos. Y también a mí me gusta pensarla como una historia de amor, fíjate, en el amplio sentido de la palabra. Creo que en varias capas tiene hay bastantes componentes de una historia de amor ahí dentro, ¿no? Ahora, en lo concreto, ¿cómo fue hacer esos momentos violentos? Son escenas súper difíciles, son días eh, terribles, digamos, ¿no? Me acuerdo de la sensación, aparte, eh, más encima por cosas del plan de rodaje y tal. Eso fue nuestro último día de rodaje, la primera etapa de filmación y la sensación al final, el corte, porque es terrible, ¿no? Estar ahí y ver lo que seres humanos le hicieron a otros seres humanos, digamos, ¿no? Me parece desolador, ¿no? Entonces son momentos súper difíciles de trabajar, donde hay que generar un clima, donde se genera un clima especial en el set, donde el viaje de los actores también es difícil, ¿no? No sé, es de los momentos complejos que me ha tocado, de las cosas complejas que me ha tocado filmar en mi carrera. Sí, heavy. Oye, esta película, bueno, se estrena en un contexto que estamos en plena pandemia y se estrena en formato digital, que es súper particular. Tiene un estreno programado, pero además se sumaron otras funciones porque le ha ido bien con las ventas. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar el estreno online? A pesar de que además se estrena la van premiere mundiales en el Festival de Huelva, que también eso es otro contexto, pero cuéntame estas dos instancias, ¿cómo te enfrentas a ellas? Es raro, digamos, ¿no? Porque finalmente, después de tantos años, digamos, yo primero que nada soy espectador, digamos, y desde mi humilde lugar de espectador a mí me gusta el cine, me gusta la butaca, me gusta la sala oscura, me gusta el sonido, digamos, las películas se preparan para hacer una experiencia cinematográfica, la pantalla grande y tal. Ahora, bueno, nada, esta pandemia nos obligó a todos a hacer esta suerte de cambio, a vivir esta suerte de cambio de paradigma, digamos, y a meternos dentro de ese, y a buscar un lugar, ¿no? Y viendo en perspectiva la situación, también esto ofrece una opción bastante interesante de llegar con la película a más lugares, ¿no? Si bien es una obra hecha para vivir en una sala de cine, estas funciones acotadas que estamos vendiendo, estas avant premier que estamos vendiendo, permite a alguien que viva en un pueblo metido en la cordillera, digamos, o en el desierto, que tienen la sala de cine más cercana, la tendrá a 400 kilómetros, ver la película, ir a una sesión de preguntas y respuestas con el elenco, ¿cachai? Eso me parece que está súper interesante, ¿no? ¿Y por qué?
¿Y por qué decidimos este formato? Siempre habíamos pensado que la película primero se viera aquí, en Chile, y de Chile saliera para afuera, ¿no? Que no ir un poco al llevar un poco la contra la lógica que primero estrena en un festival y tal. Y apareció esta noticia de Huelva y decidimos acelerar, hacer este estreno casi en simultáneo, pero finalmente que la película se vea aquí, digamos, ¿no? Y que de aquí salga al mundo. Me parece, es un gesto, digamos, que me parece eh, que se lo debemos que la película se lo dé a sus espectadores. Súper. Oye, ahora con que finalmente se acaba la constitución de Pinochet, y estamos súper con la contingencia, con esto de la nueva constitución, ¿cómo crees que la película va a resonar? ¿Crees que también de estar en este momento tan importante para Chile, esta película va a tener como va a resonar de cierta manera en particular? Claro, claro, yo creo que hay una cuestión, es como un contexto histórico que cambió sin duda la entrada de la película dentro de la discusión, ¿no? Eh, antes del estallido social, antes del 18 de octubre, este era otro país que todavía seguía hablando desde el prejuicio, este tipo de historias y tal. Ahora entra en la discusión de otra manera. Finalmente, esto me gusta contarlo porque es un muy buen ejemplo para contestar esta pregunta. Nosotros estamos trabajando con el montajista, cerrando la película, y ocurre el estallido, digamos. Entonces, claro, la conversación se la empezó a llevar lo que estaba pasando en las calles, este fenómeno tan interesante que no eran 30 pesos en 30 años, pero claro, también eran 30 y pico años que venimos intentando matar a Pinochet, digamos, la figura de Pinochet, y aquí esta película, todo lo que estaba pasando dentro de los monitores en la sala de edición estaba pasando 3 cuadras más abajo en las calles, ¿cachai? Y ahí creo que hay lo interesante, finalmente si tenemos la oportunidad de dibujar un país nuevo, digamos, de construir un país nuevo desde nuestra constitución, es por la juventud, digamos, por la fuerza de los cabros más jóvenes que se volcaron a las calles en masa, pero esos cabros no habían nacido el atentado a Pinochet ocurrió, cuando la dictadura ocurrió, digamos, ¿no? De ahí me parece que esta visita esta oportunidad, porque finalmente la película, ya hablamos, no es una cosa que esté apegada a los hechos. Sí abre puertas a generar preguntas sobre nuestra historia reciente, de la que se habla muy poco, ¿no? Es un tema tabú lo que gira alrededor del atentado a Pinochet, ¿no? Y sí me parece que tiene ahora un lugar, o que es un momento interesante, pues, donde nos estamos, insisto, cuestionando nuestra historia reciente, y esto es un capítulo importante de eso. Súper, muchas gracias, buenísimo.